todos. Maite, ya la conozco, y los demás compañeros que estén conectados. Vamos a dar inicio a este curso que se llama Teoría del Pensamiento Contable y Administrativo. Les estoy mostrando primero lo que es el aula virtual, que ya todos ustedes están matriculados, es decir, ya a partir de hoy pueden ingresar y van a tener allí lo que les estoy mostrando. ¿Sí? Tenemos el plan de evaluación, ya se los voy a explicar cómo lo vamos a desarrollar. Aquí tienen una introducción, que es una bienvenida hacia el curso. Y está la parte de los aspectos conceptuales. En los aspectos conceptuales está cada una de las áreas que vamos a abordar. Hay como un material de apoyo, ¿sí? Lógico que ustedes van a profundizar un poquito, pero allí ya hay una idea de qué va a consistir como tal la materia. Lo primero es el lenguaje y construcción del conocimiento contable. Realmente el objetivo de esta materia, que es teoría del pensamiento contable administrativo, es netamente el análisis conceptual de las teorías que hay en la contabilidad hacia la empresa. ¿Sí? Esta materia no es que sea práctica porque lleva números, sino es práctica porque nos vamos a traer la teoría hacia lo que estamos haciendo actualmente en nuestro empleo, ¿sí? O en nuestra profesión, en lo que estemos desarrollando. También si somos dueños de una empresa, excelente, porque vamos a poder aplicar todas estas teorías al desarrollo actual de la empresa. ¿Okay? Entonces, el primer tema es ese, lenguaje y construcción del conocimiento contable. ¿Qué vamos a aprender ahí? Primero, formas de cómo tenemos que expresarnos contablemente en una empresa. Porque muchos de nosotros podemos ser egresados en administración, contaduría o una ingeniería fin. Pero eso no nos capacita del todo a la terminología o el lenguaje correcto que debemos manejar para ciertos instrumentos contables y administrativos en una empresa. A veces simplemente hablamos sueldos y salarios, pero los sueldos y salarios es amplio. Tendremos que hablar, por ejemplo, de qué es una nómina específicamente y qué es un sueldo y salario. ¿Cómo puedo representar yo un sueldo y salario como un gasto, pero también cómo lo puedo representar desde la nómina como el beneficio que va a tener el trabajador en el desarrollo de sus actividades? ¿Sí? Entonces, esas cositas de la terminología es muy importante que nosotros aprendamos a manejarla en este curso. ¿Okay? Después vamos a hablar de la clasificación del conocimiento contable. Ahí vamos a extraernos un poquito en qué tipos de contabilidad hay, pero desde el conocimiento. Porque la contabilidad, como vamos a ver ahorita más adelante, pues si bien es cierto, está implícita en todas las empresas. ¿Okay? En todas las empresas hay contabilidad o hay procesos contables. Que se lleven a cabo de forma empírica o se lleven a cabo de forma técnica es muy distinto. Pero desde una bodeguita, que es lo más pequeño, ahí hay contabilidad, porque hay dinero, hay flujo de caja, hay ingresos y también hay gastos y costos. Que, repito, que a lo mejor el dueño no conozca mucho de eso y lo haga de forma empírica, pero funciona. Ahora, eso es parte del conocimiento contable. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como contadores o como administradores? Saber bajo qué concepto del conocimiento contable trabaja mi empresa para yo mejorar. Para yo tomar eso que ellos tienen y hacer una propuesta de mejora. ¿Sí? Bueno, vamos a tomar esto, pero lo vamos a canalizar por esta vía. De esa manera es que vamos a trabajar en la clasificación del conocimiento contable que tenemos. Después vamos a hablar de los paradigmas que tiene la ciencia contable. Es decir, ¿qué es un paradigma? Creencias. Creencias que existen dentro de la contabilidad y que de cierta manera pues se pueden aplicar en la empresa, y habrán otras que ya han perdido su vigencia. Habrán otras que ya las empresas ni las toman en cuenta. Pero desde mi concepto, todos los paradigmas son importantes y todos los paradigmas nos van a tomar un aprendizaje, ese sea muy pequeñito, para nosotros aplicarlo en el desarrollo laboral de cada uno de nosotros. Y por último vamos a ver las teorías y enfoques del pensamiento administrativo. Ese tema sí, yo considero que todos ustedes lo manejan, porque esto es un repaso de lo que uno ve en pregrado cuando hablamos de esas teorías de Henry Fayol, lo que es Henry Ford, y los principios básicos administrativos. Eso es lo que vamos a encontrar allí. Vamos a repasar un poquito eso de los esposos Gilbert, no sé si se acuerdan, el estudio de los movimientos, cómo trabajaban ellos, el cronometraje de todos esos procesos que son muy manuales sobre todo, y vamos a estar repasando un poquito. Pero, como les digo, la idea no es que ustedes a nivel de posgrado, que es en este estudio de especialización, no se van a aprender las teorías, porque eso ya lo vieron. Vamos a repasar. La idea es qué de esas teorías, repito, puedo aplicar yo en mi empresa, o qué de esas teorías se están aplicando actualmente en mi empresa. Eso es lo que yo quiero que hagamos, un diagnóstico. Entonces ustedes van a tomar los 14 principios de Fayol y me van a decir, mire, de los 14 no se aplica ninguno,
O resulta que a los 14 se aplica uno de esta manera, o se aplica este, pero lo hacen de mal manejo de ese principio. Entonces, es como analizar siempre todo lo que vamos a ver en la materia con base a la empresa. Yo porque asumo que todos trabajamos en algo, que tenemos que producir ingresos, ¿verdad? Entonces, algo hacemos, así sea una empresa que tenemos online en redes sociales, así sea que estoy como trabajador dependiente, o así sea que soy un trabajador independiente porque tengo una empresa, soy gerente o dueño de una empresa. Todo esto nos va a servir para el desarrollo y el manejo de la empresa. Entonces, aquí tienen, repito, en el área de conocimiento, como les estoy señalando aquí, los 4 temas que vamos a estar abordando. En el material didáctico, ¿sí? Pues vamos a encontrar, primero, recursos digitales de apoyo. Allí, cuando ustedes ingresen, pues tienen ciertos libros, ¿ok? Ahí hay libros que están en PDF. Y este que dice elaboración de glosarios es porque nos va a ayudar a la primera actividad, ¿sí? Entonces, para que ustedes sepan realmente cómo se hace un glosario a nivel de posgrado. Recuerden que a nivel de posgrado es muy importante que nos acostumbremos a emplear las referencias y citas. Sí, eso es muy importante. Cuando nosotros estamos en pregrado, a veces nos aceptaban por allí ciertos copy-pegues, o no nos dábamos cuenta. Pero ya en un nivel de posgrado, como la exigencia aumenta, no por el proceso de aprendizaje, que sí es, a ciencia cierta, claro, es mucho más complejo en pregrado, porque a usted le ponían ejercicios y 4 tareas y 10 tareas y exámenes. A este nivel no se hace eso, pero se hace la profundización de ese conocimiento. Entonces, es importante que ustedes aprendan a citar. ¿Okay? Sabemos que todo está ahí. Y efectivamente, todo esto que yo les voy a mostrar no lo inventé yo, ni lo estoy diciendo yo, sino está en los libros. Nosotros tomamos eso, pero es importante decir quién lo dijo y después sí, nosotros dar nuestro aporte. Bueno, a mí me parece que sí nos vamos por allí, como les decía. Estos son los principios de Fayol, eso no los inventé yo. Los fomentó Fayol, pero yo ¿qué sí puedo hacer? Tomar de él esos 14 y decir, mire, yo lo voy a utilizar este principio en esta área de la empresa, este lo voy a aplicar en esta área, este no lo puedo aplicar. Entonces, analizar cada uno de esos principios. Eso es lo que vamos a conseguir. Después hay un modelo de portada. ¿Por qué les coloco este modelo de portada? Porque la mayoría de ustedes están todavía como iniciando en la especialización y a veces no saben cuál es la portada que deben utilizar para los trabajos. Entonces yo les dejo allí ese modelo, ¿sí? Para que sepan cuál es el enunciado, el nombre de la institución, cómo deben ir sus datos personales, ese tipo de cositas para que lo utilicen en todos los trabajos. Otros recursos digitales de apoyo que tienen allí, esto sí es netamente de investigación. Aquí tienen 3 libros y un artículo científico. Esto que están aquí son libros y artículos científicos. Ustedes les invito a que los lean, profundicen, tomen de allí información si necesitan. Como les decía al inicio, también pueden buscar otra bibliografía, no hay problema. Mira, aquí hay otro recurso digital de apoyo, es otro artículo científico. Yo les coloqué mucho material. Todo material está sustentado. Son libros, son artículos, ¿sí? Porque esa es la idea, que ustedes, como repito aquí en posgrado, vayan profundizando. Porque tienen que ir pensando también ya en su trabajo técnico. Ya ustedes están viendo también seminario de investigación y ahí es importante que vean qué pueden tomar. Yo les recomiendo que esta materia, sobre todo, les puede ayudar a complementar sus bases teóricas, ¿sí? En lo que va a ser ese trabajo de investigación técnica para optar al título de especialista. Pueden tomar mucha teoría, entonces esa teoría se pueden ayudar de esta materia. ¿Okay? Estrategia de validación, aquí es donde vamos a ver de cómo los vamos a evaluar. Es muy sencillo, la asignatura es muy sencilla. Lo primero es un glosario de términos, aquí lo tienen, un glosario de términos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un glosario de términos que involucre todos estos primeros temas. Entonces, no hay un limitativo de palabras, ¿ok? Yo no les voy a pedir que sean 10, 50, no. Realmente tienen ustedes la libertad de colocar la cantidad de palabras que consideren que abarcan todos estos temas. Si al menos nosotros tomamos una sola palabra por cada tema, fíjense que saldría aquí 1, 2, 3, tendríamos 4, 5, 6, 7, 8 temas. O sea que mínimo deberían ser en realidad 8 palabras para nosotros abarcar al menos una palabra por tema. De allí, como repito, ustedes agarran la información y ven si colocan 2, 3, 5 palabras. ¿Qué es lo que quiero? El objetivo de esta actividad en realidad, ¿qué es? Que nos familiaricemos con la terminología correcta para emplear el lenguaje contable. Porque a lo mejor a nosotros nos cuesta hoy en día, si les pregunto, una diferencia entre ingreso y ganancia. Y a lo mejor
tenemos la idea, pero no el concepto. Entonces es repasar. Repasar, bueno, mire, el ingreso, ¿qué realmente representa? ¿Qué es realmente una ganancia? ¿Qué será realmente un costo y qué será realmente un gasto? ¿Sí? ¿Qué será, por ejemplo, lo que les decía, un sueldo y un salario? ¿Y qué será una nómina? ¿Sí? Entonces, esas cositas que ustedes puedan repasar para que cuando me empiecen a hacer las siguientes actividades, manejemos la terminología correcta. Manejemos una terminología correcta para el desarrollo de este tema. Entonces, eso es lo que van a hacer allí, simplemente un glosario. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Me regreso para acá, aquí donde dice recursos digitales de apoyo, ahí tienen un material que les dice cómo se hace un glosario. Eso es lo único que sí les voy a pedir, la exigencia a nivel de posgrado en un glosario. Tienen que colocar, ¿qué deben colocar? La palabra, el concepto, tienen que colocar de una vez el autor que lo hizo y la referencia inmediatamente. Por cada término tiene que ir el autor y la referencia. ¿Okay? Y pues claro, por supuesto que debe ir ordenado alfabéticamente. Pero esa es la actividad. Eso deberían entregarlo para el próximo sábado. ¿Okay? Sábado 18 de junio hasta las 11. Sin embargo, si no lo logran entregar en esta fecha, igual queda abierta la actividad, ¿okay? Para que la puedan entregar al final de la materia. Pero lo ideal es que pues, podamos cumplir semanalmente una actividad. Porque el próximo sábado pues no tenemos clase. Si no tienen es la otra materia, entonces cumplimos esta entrega. La segunda actividad consiste en hacer un ensayo. Este ensayo, ¿sí? Por eso también les dejé aquí en el material de apoyo un recurso que se llama ¿Cómo se elabora un ensayo? Lo van a descargar y lo van a leer. Ahí les dice cómo lo tienen que hacer. ¿De qué va a tratar ese ensayo? Del paradigma de la ganancia líquida y sus informes, del paradigma de la utilidad de la información para la toma de decisiones y sus informes. Entonces vamos a tratar de adaptar esos dos paradigmas a la realidad. ¿Qué ha ocurrido con esos paradigmas en el tiempo? Eso es lo que ustedes me van a colocar en el ensayo. ¿Qué ha ocurrido? ¿Será que se mantienen vigentes? ¿Han cambiado? Y también sería muy interesante que ustedes ya, como futuros especialistas, me digan cuál es su postura bajo estos paradigmas. ¿Consideran ustedes como especialistas que se van a mantener en el tiempo? ¿Cómo ven ustedes también estos paradigmas en un futuro? Eso es importante colocarlo allí. Okay. Eso me lo deberían entregar para el sábado 2 de julio. Si se dan cuenta, es dentro de 21 días. ¿Por qué? Porque, claro, el próximo sábado sería lo del glosario. El siguiente sábado tendríamos otra clase conmigo, ¿sí? Para volver a este tema como tal. Y luego el siguiente sábado entregarían el ensayo de esa clase. Y para el último tema, vamos a hacer una exposición, ¿sí? Que esa es la última nota. Son solo 3 actividades. ¿Qué vamos a hacer en la exposición? En la exposición ustedes van a preparar, como dice allí, un compendio. Yo lo que quiero que hagan en esa exposición es que me indiquen todos los conocimientos que lograron adquirir en esta materia en una empresa. Eso es lo que ustedes me van a decir. Cómo exponer lo que aprendieron. Y lo que aprendieron, cómo lo aplican en una empresa. Por eso dice, los conocimientos adquiridos y la aplicación que tienen para su campo laboral. Pueden ejemplificar con empresas. ¿Ok? Entonces yo les recomiendo que lo hagamos con donde ustedes trabajan, porque conocen la empresa. Ustedes ahí me van a decir, por ejemplo, si están bajo el lenguaje de contabilidad o no. Es decir, si hay un departamento contable, si están separados lo contable de lo administrativo o se involucran, si la misma persona realiza esas dos funciones. Esas cositas lo analizamos como si en el primer tema. Después me pueden hablar un poquito sobre las mismas teorías de la administración y cómo se aplican en la empresa o cómo no se aplican. ¿Ok? Eso sería importante. Y pudiésemos también, si en tal caso, lo tocan los mismos paradigmas. Si esos paradigmas que vamos a usar en el ensayo se están aplicando en nuestra empresa o no se están aplicando. ¿Okay? Y con eso me van a cargar aquí, es solamente el enlace de YouTube, solo el enlace del video. Eso estaría para el sábado 9 de julio. Ese sábado 9 de julio, porque ya ese día pues terminamos como tal la materia. ¿Okay? Son 6 semanas, entonces es corto. Bien, pero ese sería entonces todo el plan de evaluación de la materia. Si tienen alguna pregunta o alguna duda. El licenciado Keisner Escalante, Marioli Medina o Maite, que están contando. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Ah, bueno, estamos bien. Vamos a empezar entonces a hablar ya del primer tema. Aquí, vamos a ver si se observa allí. Sí. Ah, pero hay algo por aquí. A ver. Ok, entonces vamos a ver, teoría del pensamiento contable y administrativo. Sí, pero ya.
Listo, vamos a retomar. Ok. Entonces, vamos a hablar aquí en la unidad número 1, lo que es el lenguaje y construcción del conocimiento contable. Ok, vamos a ir analizando poco a poco lo que nos va diciendo allí los autores. Entonces nos dice, toda práctica sin conocimientos teóricos, ok, que es lo que les decía, desde una base empírica, ok. Las empresas funcionan, todos tenemos ideas de negocio, todos trabajamos en un área específica. Algunos tenemos un título como profesionales y habrán personas que están dentro de la empresa que no tienen esa acreditación o ese título, pero sin embargo tienen algo muy importante que es la experiencia. Y eso se lleva a la parte de la práctica. Entonces, por eso aquí iniciamos la materia diciendo, toda práctica sin conocimientos teóricos que la acompañan está condenada a repetirse y perdurar sin variantes. Es decir, esto nos explica que si nosotros estamos haciendo algo muy negativo en la empresa, precisamente porque solamente me voy por lo empírico, por lo que siempre he venido haciendo, y no quiero mejorar ni cambiar, eso le va a generar a la empresa un declive económico como tal, y es muy posible que en el tiempo cierre, porque no van a haber variantes. Así tal cual como nos decía ese pensamiento, que me imagino que lo conoce la mayoría, de Albert Einstein, que dice, si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Entonces, si yo quiero que mi empresa mejore, no puedo solamente quejarme, tengo que tomar acciones para que esa empresa mejore. Si yo quiero que mis trabajadores lleguen temprano todos los días, yo tengo que tomar ciertas acciones para que eso pase y no esperar que simplemente haciendo lo mismo los trabajadores de la nada comiencen a llegar temprano. O los ingresos de la nada comiencen a aumentar. O los gastos empiecen a disminuir. Entonces, tengo que siempre tomar acciones, porque esa acción genera una reacción. Y es ahí donde yo tengo que medir si esa acción que tomé realmente contribuye a lo que yo quería o no contribuye a lo que yo quería y tengo que mejorar. Por eso, efectivamente, en la contabilidad y en este proceso contable nosotros no podemos ser monótonos. No podemos quedarnos siempre en lo mismo, sino tenemos que cambiar. Y así como ustedes lo están haciendo, tengo que siempre estudiar, tengo que prepararme. Porque si me quedo con lo que me enseñaron en contabilidad 1, 2, 3 y 4 por allá en la universidad, eso cambia. Fíjense que ya hay normas nuevas, siempre van a ir reformando y yo tengo que irme actualizando. Entonces, en eso es que consiste esta primera parte, nos dice aquí, del lenguaje y construcción del conocimiento contable. Entonces, la contabilidad práctica propone desde hace varios siglos, con los mismos procedimientos, obtener cuentas con saldos. Esa es como la base fundamental de los inicios de la contabilidad. ¿Qué era? Bueno, efectivamente, existían movimientos en la empresa, o existen movimientos en la empresa, y yo tenía que clasificarlos. Y desde allí surge la cuenta. Entonces, a esa cuenta yo le empecé a dar una denominación, porque no podía quedarse de la nada. Y empecé a ver qué similitudes tenían esas cuentas y las empecé a clasificar. Y es ahí cuando empezamos a hablar, aparece el activo, aparece el pasivo, aparece el patrimonio. Y dentro de cada una de ellas hay un conjunto de cuentas, porque está el activo corriente y el activo no corriente. Pero si ustedes recuerdan, eso también cambió, porque teníamos antes, le decíamos activo circulante, ¿ok? Y ahora le decimos es activo corriente y activo no corriente. Cambió. Igual en los estados financieros. Hablábamos antes del estado de ganancias y pérdidas. Hoy ya le cambian, hoy ya le dicen estado de resultados, que a lo mejor es válido los dos, pero ya lo cambian. El balance general, ahora le podemos decir estado de situación financiera. Entonces, fíjense cómo cambia. Entonces, ese lenguaje yo tengo que irlo actualizando y tengo que irlo perfeccionando. Luego nos dice, aunque sin muchas variantes, desde siempre se ha llevado implícito el conocimiento previo que debe poseer quien lo aplique. Eso lo veíamos anteriormente. Lógico que aquella persona que esté administrando una empresa, supongamos que no tiene la acreditación, no tiene un título para administrarla, pero sí tiene un conocimiento, pues eso es válido. Lo importante es que esa persona mejore y que efectivamente logre capacitarse para acreditarse a lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque si sigue manejando la empresa a lo mejor de forma empírica, es posible que llegue un momento en que la empresa tenga que cerrar o empiece a generar pérdidas. El problema está en que este conocimiento contable se fue mimetizando con la idea de contabilizar, ¿ok? Sin embargo, es posible diferenciarlo de la práctica para luego contribuir a una mejora. ¿Esto qué nos dice en términos generales? Ciencia de la contabilidad no se puede quedar simplemente en una cuenta y en registros, porque es lo que está allí.
¿La contabilidad parte de qué? Bueno, tengo una clasificación de cuentas, hay cuentas, los registros y quedó hasta ahí. No. Nosotros tenemos que ir más allá de las cuentas, de los registros, para llevar esto a una toma de decisiones que realmente permitan mejorar la empresa. Porque es a lo mejor lo que hacen muchos contadores o administradores hoy en día. Se limitan a llevar solo la contabilidad básica, a entregar los libros y ya. Pero hay que ir más allá. Si yo le estoy llevando la contabilidad a una empresa X, yo tengo que también tratar de asesorar en qué está ocurriendo dentro del manejo de esas cuentas, en qué está ocurriendo dentro de lo que yo como contador encontré en los libros. Y no simplemente verlo como que voy a cumplir, mire, aquí está lo que le pide el CNEA y chao. No, ¿ok? Es a eso que tenemos que tratar de verlo como la construcción del conocimiento contable, y realmente es muy amplio, por supuesto. Cuando hablamos ya de lo que es el lenguaje contable, obviamente, vemos que desde la razón de contabilidad, por supuesto que va a ayudar a la sociedad a mejorar, porque desde que yo aplico un conteo sencillo y yo digo nada más, mire, voy a ver cuántas personas vinieron, cuántos productos vendí, cuántos billetes ingresaron, hay contabilidad. Y eso efectivamente, ¿por qué permite mejorar a la sociedad? Porque hay un desarrollo económico y todas las sociedades dependen lamentablemente de los desarrollos económicos. Habrá muchos que pueden tener un pensamiento filosófico y que digan que va más hacia lo social netamente y que las empresas a lo mejor no deberían ganar. Pero pues ya hay varias formas de demostrar que las empresas viven de ganancia y de que esa ganancia se convierta en rentabilidad en el tiempo. ¿Sí? Entonces, lamentablemente, la contabilidad entra allí para ayudar a que esa sociedad crezca económicamente y, por supuesto, si la empresa crece económicamente, va a crecer también en el tiempo. ¿Ok? Una de ellas es el lenguaje contable, como nos dice. ¿Qué es el lenguaje contable a ciencia cierta? Es un soporte a la sociedad, principalmente porque estamos atados a una sociedad financiera, como les decía, todo es dinero. Así sea una empresa que no tenga fines de lucro, hay dinero que se tiene que financiar. De algún lado tiene que entrar cierto capital para que pueda mantenerse en el tiempo. Que a lo mejor dentro del desarrollo de sus productos y servicios no los cobre, pero tiene que tener un capital que financie esos procesos. ¿Ok? Entonces, es allí donde también este lenguaje contable se va a relacionar con el aspecto económico, la economía, que puede ser microeconomía y macroeconomía. Los dos afectan al lenguaje contable. Si hay un cambio macroeconómico, el lenguaje contable se va a ver afectado, porque ya entonces empezaremos a hablar de nuevos niveles, por ejemplo, de inflación. Fíjense que en nuestro país, sobre todo en Venezuela, ya pues, vamos a hablar de que de cierta manera se ha estabilizado un poco los niveles inflacionarios. Sin embargo, es exorbitante. Así yo vea por ahí que la inflación es de un 20, 50, 70%, es mucho. Claro, que antes nos hablaba de 1.000.000% en inflación, pues era algo que ni siquiera estaba clasificado como tal dentro de los libros de economía. Entonces, fíjense cómo teníamos que empezar a adaptar ese nuevo lenguaje, porque decíamos, bueno, ya no es ni una inflación galopante, sino será galopante el galopante, porque no existía una clasificación como tal para esos niveles de inflación. Pero allí la contabilidad tenía que adaptarse, porque cuando empezábamos a hacer esos ajustes por inflación, ¿cómo lo hacíamos? ¿Cómo adaptamos eso a la realidad? Y fíjense que muchas veces ni las mismas entidades tributarias tenían respuesta para ello. Entonces, repito nuevamente, la economía tiene un impacto indispensable en lo que es el lenguaje contable, porque tenemos que adaptarnos a eso. Sea desde el aspecto macroeconómico, como esas partes de inflación, que es la más conocida, y microeconómico, ¿por qué? Porque también dependerá de las políticas internas de mi empresa. ¿Y a qué voy? A que a lo mejor hay empresas en las cuales ciertas cuentas tengo que clasificarlas como gastos y habrán otras en donde no representan un gasto, sino representan un costo. Y yo a veces les coloco un ejemplo en que, supongamos que estamos aquí, en un salón de clase cualquiera. Ustedes están en un salón de clase. Pero ese salón de clase tiene muchas ventanas, ¿ok? Durante el día, pues efectivamente, la luz del sol entra al salón y si no hay energía eléctrica, en la clase se puede llevar a cabo porque hay iluminación. O sea que de cierta manera, si no hay ningún otro artefacto como estamos aquí que necesite de energía eléctrica, pues el proceso se lleva a cabo. O sea que yo pudiese considerar a lo mejor en ese rango de tiempo, supongamos que la clase es de 2 a 5 de la tarde, de 2 a 5 de la tarde yo pudiese considerar a lo mejor la energía eléctrica como un gasto, porque es algo adicional que le estoy dando al servicio. Pero si ya yo tengo una clase en la noche,
de 7 a 10 de la noche, donde no hay energía solar, por ejemplo, no se está iluminando, a juro necesito ¿qué? Energía eléctrica para que se lleve a cabo el proceso de la clase. O sea que durante ese turno, a juro esa energía eléctrica tiene que ir como un ¿qué? Como un costo. Efectivamente va a depender directamente del proceso que se está llevando a cabo, no es algo adicional. ¿Ven? Entonces es ahí donde, repito, esas mismas políticas microeconómicas van a cambiar. Habrán empresas en donde ustedes revisen y van a encontrar eso. Pero ¿por qué los gastos de electricidad, esto los consideran un costo y es un gasto? No, realmente debe ser un gasto, diríamos nosotros, pero a veces no es así, a veces va a depender mucho del contexto. Entonces, a eso va esta parte de la economía. Veamos entonces este esquemita. Aquí tenemos un esquema en donde nos muestra a la empresa como todo y qué es lo que necesitan todas las empresas para su funcionamiento. De ahí les afirmo lo que hemos hablado, de que todas las empresas necesitan dinero, necesitan economía y se relacionan con macro y micro. ¿La empresa qué necesita? Un capital. ¿Ok? Dinero. ¿De dónde provenga esa fuente de financiamiento? Eso es otra historia, porque ahí puede ser precisamente si viene de ingresos propios, es decir, capital propio, y si ese capital propio es privado, ¿verdad? Puede ser de recursos públicos, entonces puede ser un capital público, efectivamente si es una empresa pública. O también podemos generar eso cuando son las empresas de capital mixto que pueden tener financiamiento privado y financiamiento público. Entonces, esa es la parte de capital. Necesita trabajo, porque efectivamente necesita esa mano de obra. A pesar de que hoy en día, fíjense que ya nos tratan de llevar hacia la robotización de los procesos. Muchos procesos los tratan de automatizar, para tratar de quitar la mano de obra del hombre. Pero yo no creo ni considero que eso llegue a ser del todo. Siempre igual, esos robots van a necesitar de alguien que los programe, alguien que les mantenga, alguien que los maneje. Y alguien que piense a lo mejor y tenga esa sensibilidad humana que ellos no van a tener. Entonces, no considero que las empresas lleguen a eso. ¿Ok? A lo mejor me estoy equivocando en 30, 40 años, pero considero que no llegaría a eso. Entonces necesita trabajo y también necesita, por supuesto, coordinación de recursos. Porque yo puedo tener el dinero, puedo tener la gente, pero ¿qué hago con eso? Tengo que coordinar, tengo que empezar a aplicar administración para planificar, organizar, dirigir y controlar todos esos recursos que funcionen efectivamente para lograr un producto final. Y que después ese producto final se convierta en dinero. Porque es lo que necesitamos, ingresos. ¿Para qué necesito esos ingresos? Bueno, porque voy a tener que recuperar capital, voy a tener que saldar gastos de trabajo y, por supuesto, voy a tener que generar ganancia y rentabilidad para el mantenimiento de los socios, que son los dueños y los accionistas de la empresa. Todo esto se clasifica en, primero, actividad económica. Es decir, todas las empresas tienen que definir una actividad económica. Aquí les menciono algunas: industrial, comercial, servicio. También las podemos ver que si es de manufactura, puede entrar allí en la parte misma de la industrial, ¿ok? Pero yo tengo que estar claro en cuál es la actividad económica, porque de esto va a depender esa clasificación de cuentas que vamos a manejar contablemente. El tamaño, podemos tener una empresa grande, mediana, pequeña. Fíjense que aquí lo podemos clasificar también como las pymes, pequeñas y medianas empresas. Y fíjense que, por ejemplo, actualmente en Venezuela existe un programa especial de financiamiento para pymes. Entonces es muy importante nosotros saber clasificar la empresa y saber cómo vamos a presentar, por ejemplo, un proyecto de inversión en función del tamaño. Porque si yo le muestro a la banca una empresa grande, no me va a financiar como mostrarle una pyme. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta allí. La finalidad, les decía yo, si es privada o pública. Los aspectos tecnológicos, si tengo tecnología fuerte, mediana o débil. Eso va a depender sobre todo de la actividad económica y del tamaño. Bien, algunos autores pudiesen también afirmar que dependerá de si es pública o privada. ¿Por qué? Bueno, porque lo más coherente es que las empresas públicas tengan mayor liquidez, porque las está sustentando el Estado y se supone que allí hay más solidez financiera que en una privada, ¿ok? Es lo teórico. A lo mejor, por supuesto, dependerá de los modelos económicos de cada estado. Por ejemplo, si nos vamos a Venezuela, Colombia, Chile, Perú, que tanto distribuyen sus riquezas en función de los tipos de empresas. Entonces podemos ver un hospital de capital privado que a lo mejor es mucho mejor que un hospital público. O podemos encontrar lo contrario, hospitales públicos donde sean mucho mejor que lo privado. Repito, eso dependerá de las políticas
del Estado. Régimen jurídico, pues aquí les coloco algunas, pero básicamente esto depende del Código de Comercio de cada uno de los países. En nuestro país, en Venezuela, pues podemos encontrar que si comandita simple, compañías anónimas, sociedades anónimas, las firmas personales. Entonces, ¿cómo vamos a constituir nuestra empresa? Y algo que muchos no toman en cuenta, pero que yo sí considero que es muy, muy importante, que es la filosofía y los valores. Porque nosotros montamos una empresa, constituimos una empresa y pensamos casi en todo lo anterior. Pero en la misión y la filosofía no lo pensamos, porque eso decimos, por eso para qué. Y realmente es muy importante. Sobre todo no porque gracias a eso el banco me vaya a aprobar el crédito, no me lo vaya a aprobar, o el Estado me vaya a dar financiamiento, no. Pero sí porque cuando la empresa empiece a trabajar, empiece a marchar, eso va a ayudarme a desenvolver bien la conducta de mis trabajadores. Porque si los trabajadores conocen la misión de mi empresa, si el trabajador conoce la visión de la empresa, los valores y mis objetivos, es muy factible, es muy posible que ellos ayuden a que se cumplan. Pero si cuando yo llego a una empresa y le pregunto al trabajador, ¿y qué es lo que hace la empresa? Y él se queda mirando al techo, no, pues vende aires acondicionados y también vendemos teléfono. Ajá, pero fíjense que no está como muy convencido de qué está haciendo. Eso no vende. Primero, no va a vender. Y entonces, segundo, si yo como trabajador no estoy convencido de qué hago, mucho menos voy a estar convencido de a dónde quiero llegar. Si al trabajador se le coloca una oferta cualquiera de otra empresa, él, por ejemplo, va a poder decir, uy, pero sí, la puedo aceptar o no la puedo aceptar en función de qué beneficia a mi empresa. Coloco un ejemplo. Supongamos que la visión de una empresa es vender más. Y entonces llega otro cliente que tiene 700 empresas que quieren vender conmigo. ¿Yo qué debería hacer? Captarlo, porque mi visión es ir hacia allá. Mi visión es ir a vender más. Pero si a lo mejor mi visión no va hacia vender más, sino es en función de crecer tecnológicamente, pues a lo mejor yo tengo que buscar es aliarme con empresas que tengan tecnología de alto nivel para irme ayudando, cooperando en ese crecimiento tecnológico. Por supuesto voy a necesitar dinero, pero no es hacia donde voy. Entonces, a eso va esta parte de las filosofías y los valores. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Porque yo ahí me inspiro hablando, pero siempre le digo para que no sea tanto monólogo, para ir terminando también. Pero vamos bien hasta el momento, ¿sí? ¿Se ha entendido? Para hacer un examen ahorita al final, más o menos, pues. Vamos a hablar ahora de la contabilidad práctica contable. Esto nos dice, el día a día de la contabilidad en una empresa empieza con la contabilización de las ventas, que efectivamente son los ingresos, ¿sí? Esto es del día a día, no lo estamos viendo como cuando yo voy a montar la empresa, porque allí es otro proceso que viene a ser desde la formulación del proyecto. Cuando yo hago formulación del proyecto, pues lo que me trabajo sobre todo es en presupuestos, porque no he puesto la empresa en marcha. Entonces yo hago un presupuesto de ventas, hago un presupuesto de cuánto voy a vender en función de la demanda y un presupuesto de compras para que en función de esa demanda yo sepa, mire, tengo que comprar tanto. Pero ya en el día a día, como bien lo dice aquí, sí, yo empiezo por contabilizar mis ventas, es decir, cuánto vendí, tanto en dinero como en unidades. Porque hay algo que sí es muy importante aquí. Mayor volumen de dinero no implica mayores unidades vendidas. ¿Ok? ¿Y por qué hago esta acotación? Porque eso va a depender del precio de venta. Yo puedo tener una empresa que vende artículos muy costosos y nada más vendiendo un artículo puedo ingresar $1000 al día. Por ejemplo, supongamos que es un artículo de $1000 y vende uno solo. A lo mejor habrá otra empresa que tiene un precio de venta de $100. ¿Cuántos tiene que vender? 10 para poder llegar a los 1000. Entonces, el volumen de ventas puede ser igual, 1000 y 1000, pero la cantidad vendida aquí es una sola y aquí tienen que ser 10. Entonces, por eso es importante contabilizar mis ventas, para que en función de eso yo pueda planificar las compras realizadas también, que sería el manejo de los inventarios que yo tengo en mi empresa, si tengo un inventario de seguridad, si tengo un inventario rutinario, ¿okay? O simplemente si tengo un inventario de mercancías, como lo haya clasificado. Y se concluye con el cierre del ejercicio contable, que efectivamente es el que se hace generalmente a final de año, ¿bien? Que nosotros pues los contadores van haciendo ese trabajo mensualmente o algunos quincenalmente, dependiendo del tipo de empresa y de las regulaciones que tenga el estado donde ustedes estén trabajando. Pero la idea es esa, vender, comprar y registrar. Eso es en lo que consiste básicamente lo que nos dice aquí la contabilidad práctica.
Yo vendo, registro ingresos, y con base a eso compro mercancía, registro compras. Hay gastos que necesito para el funcionamiento, habrán costos que necesito para el funcionamiento, y con toda esa información hago un cierre contable para ver si hay ganancia o hay pérdida y ver cuántos impuestos tengo que pagar y declarar. ¿Ok? Entonces, podemos clasificar los siguientes procesos. Primero, un proceso de facturación. Estos son los procesos básicos contables de la empresa. Un proceso de facturación va a depender de ciertos criterios nuevamente legales, porque dependiendo de esos aspectos tributarios que tenga la región y que tenga el país, pues habrá un proceso de facturación. Si nos vamos a Venezuela, fíjense que ya hoy en día hay un proceso destinado para facturar en divisas, cosa que a lo mejor hace 5 años yo les hablaba de eso, no estaba. ¿Ok? Pero ya hoy lo tenemos y entonces hay que cuidar mucho ese proceso de facturación. ¿Cómo se emite la factura? Porque no solamente es que va a tener repercusión tributaria, sino también tiene una repercusión legal general. ¿Ok? Porque si yo me quiero negar como empresa a darle una factura al cliente, estoy cometiendo un ilícito tributario. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Segundo, la contabilización de nóminas, la mano de obra. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar esa mano de obra? Por eso, al hablar de sueldos y salarios, no es lo mismo hablar de nóminas. Las nóminas es el proceso administrativo que se lleva a cabo para calcular el monto de mano de obra. Porque recuerden que esa mano de obra puede ser directa o puede ser indirecta. Entonces, ¿cómo clasifico? Y a su vez, el tipo de nómina que voy a registrar. Porque habrán empresas que manejan nómina para accionistas, que están aparte. Habrán empresas que manejan nómina solo de la parte administrativa, otros solo de la parte de ventas y otros a lo mejor de la parte operativa. ¿Esto qué le facilita a la empresa? Clasificar esos gastos. Porque si yo tengo todo por separado, pues cuando yo diga, mire, ¿qué voy a registrar en el gasto de ventas? Sueldos y salarios de vendedores. ¿Qué voy a registrar en los sueldos, en los gastos administrativos? Sueldos y salarios de los personal administrativos. Y lo tengo ya clasificado. ¿Ven? Ok. Luego viene la contratación de préstamos, si existen, por supuesto, si existen. Si la empresa necesita, ok, solicitar algún préstamo, pues entonces allí existirá esa parte dentro del proceso contable. Recordemos que esta contratación de préstamos se debe hacer solamente cuando es para crecer, ¿ok? Para crecer, es decir, para aumentar la inversión de mi empresa. O, de cierta manera, cuando tenemos una falla de liquidez, es decir, cuando el flujo de caja nos dé negativo. Entonces, si ese flujo de caja nos da negativo, nosotros tenemos que solicitar un préstamo. Pero también es importante considerar que si el flujo de caja me da negativo y yo solicito un préstamo es porque quiero que mi empresa se mantenga en el suelo. Porque si yo ya estoy destinado a que quiero cerrar la empresa, la quiero liquidar, ¿para qué me voy a endeudar? Al contrario, voy a tener que aplicar otra estrategia para tratar de liquidar los activos y ver qué queda, ¿ok? Para que haya al menos una ganancia o recuperemos la inversión en esa liquidación. Luego viene el tratamiento y registro contable del inmovilizado, es decir, ¿cómo vamos a registrar todos esos activos y bienes que no utiliza la empresa? Pero que a veces son muy necesarios. Porque yo puedo tener, por ejemplo, 10 fotocopiadoras que no utilizo. Ahí está inmovilizado. Pero si mi empresa tiene relación con fotocopiadoras, yo las puedo registrar como activos para aumentar su capital. Y eso beneficia en el momento en que yo quiera hacer lo mismo, una contratación de préstamos o presentar una solidez ante cualquier empresa. Y por quinto, tenemos la variación del capital social de la empresa, tanto en aumento como en disminución. Esto es algo muy rutinario también, es normal, se relaciona con los aspectos legales, también esto lo abarca un abogado, pero también lo abarca la parte contable, ¿verdad? Porque ustedes como contadores, administradores, deben ser capaces de determinar el monto al cual debo actualizar el capital social de la empresa y luego sí se haría ese trámite jurídico para el proceso ya de registro. Vamos ahora con otro concepto, empresa en marcha. Una empresa en marcha, como dice como supuesto, es un principio de contabilidad que se usa para preparar los estados financieros de una empresa. Pero también desde el aspecto filosófico, una empresa en marcha es aquella empresa que trabaja. No necesariamente vende, pero sí trabaja. Eso es una empresa en marcha. Con que yo nada más abra las puertas de mi empresa todos los días, eso está en marcha y vale, eso tiene un valor porque no he detenido la empresa. Entonces, eso lo tengo que considerar para valorar mi empresa. Ahora, si yo soy de esas empresas que no abren, porque
porque no puedo, no tengo mercancía, no tengo cómo pagarle a los trabajadores, entonces ya eso no es una empresa en marcha. Y ahí ya se empieza a complicar el proceso, ¿ok? Pero yéndonos a una definición formal desde el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados, ¿sí? Se conoce así, como está aquí las siglas, ahí lo describe de la siguiente manera. Según la base contable de la empresa en funcionamiento, los estados financieros se preparan asumiendo que la entidad es una empresa en funcionamiento y que continuará sus operaciones durante un periodo de temporación. ¿A qué va esto precisamente? Pues a cómo tenemos que manejar los estados financieros de la empresa. Si la empresa está en marcha, pues yo debo inferir que esa empresa va a seguir produciendo. Pues si la empresa está declarando en cero, porque está inactiva, ¿ok? Y que es importante que ya exista esa notificación ante, por ejemplo, ante el CENIA en nuestro país, entonces yo también tengo que asumir que esa empresa va a seguir permaneciendo sin producir. Es como ir a tener esa visión contable del futuro. ¿Ok? Si mi empresa es en marcha, ¿por qué la voy a detener? Vamos a tener que seguir generando estados financieros. Pero si ya mi empresa no está en marcha, es muy probable que yo tenga que seguir declarando en cero. ¿Bien? Condiciones de ese supuesto de la empresa en marcha. Primero, que la cuenta tenga fondos suficientes, porque yo no puedo tampoco pensar que voy a abrir todos los días una empresa sin tener fondos. Tengo que tener fondos y esos fondos tienen que ser suficientes. Tiene que haber un proceso de rentabilidad, ¿ok? Cuando hablamos de que es rentable, esto termina siendo muy subjetivo, pero al menos de que exista ganancia, vamos a hablar al menos de que haya una ganancia, de que valga la pena mantener esa empresa en marcha, ¿ok? Porque recordemos que la rentabilidad puede terminar siendo un poco subjetiva. Existen unos modelos matemáticos y ustedes calculan el ROI y ven si hay rentabilidad del patrimonio, si hay rentabilidad de los activos y todo ese proceso matemático que a ustedes yo sé que les gusta mucho calcular. Pero más allá de eso, esto dependerá del tipo de empresa y de los accionistas. Habrán ciertas ganancias que son rentables para una persona y habrán otras que no lo son. Entonces yo quiero mejor hablar de que esta rentabilidad solo se trabaja en términos de ganancias, de que la empresa gana dinero y que con ese dinero pueda tener fondos suficientes, de que conserve sus activos más importantes. Eso también hace que la empresa esté en marcha. Si ya yo empiezo a observar que mi empresa tiene que liquidar bienes, que tengo que empezar a vender un carro, a vender un local, a vender mobiliario para empezar a saldar deudas, ya eso es un indicio de que la empresa puede que no esté en marcha o que en el tiempo tenga que empezar a liquidar o de que vaya a atravesar por una crisis financiera. Y por supuesto de que filosóficamente pues tenga una existencia en los próximos años, de que los mismos dueños y accionistas tengan esa filosofía de que cuando me pregunten mi empresa, no, a esa empresa le quedan 50, 60 años, como cuando uno la constituye hace el acta constitutiva en el registro mercantil, que le colocan 50 años de vida a esa empresa. Entonces imagínense, yo ni estaré vivo cuando esté la empresa, pero algo le va a quedar a los hijos, ¿verdad? Entonces es eso, mantener la filosofía de que va a seguir existiendo. Ahora, ¿cómo sabemos de que no está en marcha? Una empresa que tiene procedimientos judiciales de cualquier tipo, puede ser laborales, mercantiles, tributarios o penales, ¿ok? Administrativos. Cualquiera de esas áreas del derecho que tenga un procedimiento judicial, ya eso es un indicio. De que hayan constantes cambios en la ley y que sobre todo estos cambios constantes en la ley influyen en mi ramo o en mi empresa, ¿ok? Porque, por ejemplo, si ahorita en nuestro país siguen reformando leyes y sale una reforma a la ley orgánica de precios justos, que afecte aún más, por ejemplo, al sector de los supermercados, pues ellos van a empezar a verse afectados y eso puede que haga que empiecen a cerrar ciertos supermercados, como ocurrió en cierta época, y entonces empezaron a habilitar los bodegones. A lo mejor no tenían esa figura jurídica como el supermercado y cambiaban los productos, o como me acuerdo en aquella época que no nos vendían leche como tal porque estaba subsidiada, sino le decían, le cambiaron el nombre, ahorita no recuerdo si era como que suero de leche, una cosa así, que realmente era leche, pero le cambiaban el nombre para no trabajarlo como un producto subsidiado y poderle ganar lo mínimo necesario. Si hay pérdidas en los clientes clave, es decir, si empezamos a ver que cada vez los clientes se van, vendemos menos. Si hay problemas laborales, esto tiene que ver con el clima organizacional, si hay constantes peleas entre los trabajadores, la rotación del personal es alta, es decir, las personas renuncian constantemente, ¿ok? Y si hay una falta de seguro. Con esta parte del seguro sobre todo es porque a lo mejor aquí en Venezuela no tenemos esa cultura de que las empresas se aseguren, a menos de que lo establezca la ley.
Pero, es decir, que esto pues no lo veo como una condición determinante para nosotros en Venezuela. Pero sí es importante en qué sentido, en que las empresas que están aseguradas pues le van a brindar precisamente un respaldo ante otras entidades. Si yo quiero comprar una empresa y veo que tiene seguro, yo digo, bueno, pero que están invirtiendo allí, ¿por qué? Tienen un indicio de que van a permanecer en el tiempo. Nadie va a pagar un seguro, al menos por un año, para cerrar en menos de un año. Entonces, eso es como que brindas esa solidez, ¿no? En el tiempo. Y bueno, con esto terminamos esta primera unidad, que es sobre lo que era el lenguaje y la construcción del conocimiento contable. ¿Okay? Vámonos por aquí otra vez. ¿Alguna pregunta? Yo pensé que iba a hablar como 20 minutos, pero miren, nos extendimos. ¿Pero alguna pregunta que tengan por allí? ¿O vamos bien? ¿O se perdieron? ¿O se desconectaron o dejaron el celular por ahí? No hay dudas, Maite, todo bien. Ya notó todo. Bueno, de todas formas, les voy a cargar, porque esas sí no las veo aquí, no las cargué. Estas diapositivas se las voy a subir aquí en el material didáctico para que las tengan ahí también de apoyo. ¿Ok? Ajá, Marioli. Tiene una pregunta. Anteriormente no había utilizado Zoom. ¿No? Ah, en Zoom como tal. Sí. Ajá, Marioli, sí, te escuchamos. Sin ninguna duda, profe, ¿verdad que su clase es tan entretenida y tan clara que uno no permite, no molesta, pues, ¿verdad que sí? No es porque no queríamos participar, que nos está bastante clara. Ah, bueno, Mariel, gracias. Me alegra eso también. Bueno, entonces, agradecido con todos ustedes por tomarse igualmente el tiempo de asistir o de ingresar, ya sea por Zoom o venir aquí como está Maite, que está tomando su refrigerio. Nos vemos entonces en 2 semanas, ¿sí? Vayan trabajando con el glosario de términos. Estamos por el grupo de WhatsApp. Ya saben que cualquier duda, no hay problema, ¿sí? No me vayan a escribir a la 1 de la mañana así porque estoy durmiendo. Pero sí me pueden escribir con mucho gusto y yo les ayudo en la duda. Recuerden que les repito, aquí vamos a sacarnos ese chip de cuando estábamos en pregrado, que uno estaba, uy, ¿será que hago eso? No. Realmente aquí la idea es aprender. Como les digo, no pudieron entregarme el glosario el 18, bueno, lo entregan el 19, el 20, claro, hasta el 9 de julio tienen chance porque hay que avanzar. Pero la idea es esa, ¿ok? Aprender al máximo. No nos preocupemos tanto porque voy a sacar esta nota o esta, aprender, ¿ok? Así sea el glosario, me envían una foto, profe, mire, he hecho esto, o llevo esto, yo con mucho gusto les reviso. Y cuando ya vayan a la parte de la empresa, también con mucho gusto ustedes me pueden preguntar, profe, mire, mi empresa hace esto, hace lo otro, ¿será que puedo trabajarlo de esta manera? ¿Será que me puedo ir por aquí? Y yo les ayudo, ¿ok? No les voy a cobrar la asesoría. Entonces, bueno, gracias a todos, feliz tarde, feliz fin de semana, cuídense mucho y nos vemos en 2 semanas.